Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de que la palabra de Dios es sabiduría, ciencia, inteligencia y entendimiento. El ser humano tiene dos caminos solamente. La palabra nos lo enseña muy claramente en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. Dice el Señor: hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú la bendición y la vida para que te vaya bien. Mientras que en Proverbios 16:25 la palabra nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es ruina. De tal manera que solo tenemos dos caminos: el camino a la bendición, a la vida, y el camino a la ruina. El camino a la bendición y a la vida es la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 nos recuerda que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y Romanos capítulo 8, versículo 14 nos recuerda que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos guía a la palabra, el que nos da el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el consejo de la palabra de Dios. Y la palabra es el grado más alto de conocimiento, que implica la aplicación del conocimiento al buen vivir. No es solamente tener mucha información acerca de las cosas, sino es aplicar la información al buen vivir. Y en ese sentido, ciencia significa la habilidad, la maestría en la aplicación del conocimiento al buen vivir, y la inteligencia es la capacidad de entender o comprender las cosas de la vida, de resolver problemas, habilidad, destreza, experiencia, y el entendimiento es la capacidad de comparar, juzgar, inducir y deducir otras cosas a partir de las que ya se conocen, y todo esto orientado al buen vivir. No simplemente se trata de ciencia humana, de conocer los aspectos de las cosas, sino se trata de una sabiduría que va a un nivel más alto, y es cómo aplicar esas cosas para el buen vivir. Y es un hecho evidente que mucho de lo que la ciencia, el entendimiento y la inteligencia y la sabiduría humana han encontrado no ha sido realmente para el buen vivir, sino ha sido para todo lo contrario. Y hoy lo vemos, vivimos en un mundo que supuestamente es un mundo de mucho progreso, de mucho avance, etcétera, y sin embargo los niveles de enfermedad, los niveles de desastres naturales, los niveles de inmoralidad sexual, de violencia, de delincuencia, de maldad, etcétera, han aumentado. O sea, no ha servido para el buen vivir, porque no ha estado fundamentado en la palabra de Dios, no ha estado guiado por la palabra de Dios, sino por los caminos que nos parecen derechos a los seres humanos, pero que su fin es camino de muerte. Mientras que la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es pura, la sabiduría que viene de Dios, va de la mano con la cordura, con el consejo y el buen juicio. Es la inteligencia. Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es la vida eterna, y la vida eterna es vida plena, vida bendecida, vida en victoria, vida en ascenso, vida en prosperidad. Y la palabra también nos dice que el poder está en la sabiduría, de tal manera que la sabiduría del cielo es poderosa. Por ella, en Proverbios 8, versículos del 12 al 21, nos dice que por ella reinan los reyes y los príncipes determinan justicia para afirmar su trono. Por el otro lado,
ella nos provee de riquezas en abundancia, de honra, de justicia, en todos los aspectos, de una manera integral, en todos los aspectos de la vida. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nos recuerda que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera su alma. No se trata de la riqueza del mundo, de acumular, de atesorar esas fortunas millonarias, multimillonarias, imposibles de gastar en una vida, sino se trata de tener lo suficiente y algo más para poder vivir una vida plena, una vida bendecida. Por el otro lado, la sabiduría ama a los que la aman y la hallan los que temprano la buscan. La sabiduría es también el principio del temor de Dios, es aborrecer lo que es la esencia de la naturaleza del diablo, de la naturaleza del mal, de la iniquidad, de la impiedad, del pecado. El mal es, cuando entendemos el mal es lo contrario a la voluntad de Dios en el corazón de las personas, y eso significa caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, y eso también implica la soberbia, la arrogancia, la jactancia, la vanidad de pensar que lo que nosotros creemos es mejor, que lo que nosotros generamos es mejor que lo que Dios dice en su palabra, que nosotros somos más inteligentes, más sabios, más entendidos que Dios, cuando Dios es el creador de todas las cosas y el que sustenta todas las cosas con su poder y el que reina sobre todo el universo, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, etc. La naturaleza del pecado también es la boca perversa, la mentira, el testigo falso, el chisme, la murmuración, la calumnia, la crítica, la burla, todo lo malo, todo lo que daña el corazón de la persona, eso es falta de sabiduría de lo alto. Puede ser sabiduría humana, pero no es sabiduría de lo alto. La palabra dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, y guardar nuestro corazón es guardarlo conforme a la sabiduría de Dios, no conforme a nuestra propia sabiduría, porque nuestra propia sabiduría nos lleva a la ruina. La palabra en Proverbios capítulo 8, versículo del 12 al 21, nos instruye al respecto de la sabiduría, y dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Como vemos, la sabiduría que viene de lo alto es infinitamente superior a la sabiduría humana. Nos lleva al buen vivir, a la vida plena, a la vida abundante, a la vida en bendición, a la vida en victoria. Y la palabra en Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, de tal manera que la sabiduría está fundamentada en la obediencia a la palabra de Dios. Todos los que aman, los que temen al Señor, aman la sabiduría, odiarán la maldad, y Dios aborrece la maldad de todas las formas posibles.
y por ella por la maldad es que viene disciplina a los hijos, juicio a los pueblos, ira a los impíos, de tal manera que necesitamos para vivir vidas buenas, abundantes, bendecidas y en victoria, necesitamos apartarnos del mal y conocer cada día más de la sabiduría, y conocemos cada día más de la sabiduría cuando conocemos la palabra de Dios, cuando meditamos, no solo cuando la leemos, sino cuando meditamos en ella, la estudiamos, la escudriñamos, la atesoramos en nuestro corazón, la aplicamos a cada una de las áreas de nuestra vida. Y vivir en la sabiduría de Dios es vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, prosperando en todas las cosas y teniendo salud, de la misma manera que prospera nuestra alma. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 1, versículos 2 y 3, que tengamos en la ley del Señor nuestra delicia y que en ella meditemos de día y de noche, porque entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, llenos de vida, que su hoja no cae, no tiene pérdidas de ninguna forma, aparte da su fruto a su tiempo, fructifica, prospera, avanza, crece, y todo lo que hagamos nos saldrá bien, prosperaremos en todo lo que hagamos. Así que vale la pena vivir por la sabiduría de Dios, y ello comienza por entregarle nuestras vidas al Señor, hacerle el Señor y el Salvador de nuestras vidas, abriendo nuestro corazón a Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados y pidiéndole que Él venga a morar a nosotros. Y la palabra de Dios dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera, y aparte de ello nos dará su Espíritu Santo para que nos guíe en todas las cosas y podamos tener el entendimiento espiritual que nos lleve a la sabiduría, a la ciencia, al consejo, al entendimiento y a la inteligencia que viene de lo alto, para el buen vivir, para vivir vidas plenas, bendecidas, abundantes y en victoria. No hay otra forma de alcanzar ese tipo de vida. Por la sabiduría humana, definitivamente no. El hombre lleva toda su existencia, toda la existencia humana, buscando sus propios caminos que lo lleven a una vida bendecida, a una vida plena, a una vida abundante, y hasta el día de hoy, como mencioné al principio, lo único que tenemos son problemas, lo único que tenemos es violencia, inmoralidad sexual, división, corrupción, delincuencia, muerte, violencia, enfermedad, etcétera. La sabiduría humana, y lo dice la palabra de Dios muy claramente, ¿verdad? Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es ruina, su fin es muerte. Mas los caminos del Señor son vida. Los caminos del Señor son abundancia, plenitud, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza y tantas cosas más. Así que busquemos con ahínco la sabiduría, no nos cansemos de conocer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Muy bien. Con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que tengan una bendecida noche y que hoy comience, si no ha comenzado antes, que hoy comience o se redoble esa búsqueda de la sabiduría de Dios que nos lleva a la vida plena y a la vida bendecida. Que tengan una linda noche. Gracias por conectarse. Un abrazo para cada uno.